Bien, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y vos? Bien, todo bien, acá con frío, encerrada, enojada, todo junto. Pero bueno, Me ¿qué imagino. podemos esperar de Argentina? ¿Ustedes cómo la están pasando allá con el tema de la cuarentena? Porque vivimos en el mismo país, pero la cuarentena es como diferente en diferentes regiones. A ver, voy a apagar la calefacción. Claro, sí, bueno, todo el país supongo yo que estará siguiendo el caso de Buenos Aires y específicamente de lo que sería el AMBA, pero por ejemplo en San Juan, digamos que tenemos prácticamente todo habilitado. Lo único que nos faltaría sería el regreso a clase, pero la actividad económica, todo al menos se ha podido manejar. Lo que sí, en este último tiempo, en esta semana, se está viendo un protocolo por si llega a haber transmisión comunitaria, que a nuestro parecer eso básicamente sí, aparte, al menos la policía tampoco es que haya sido muy estricta en cuanto a esos temas. Obviamente que si hay alguna denuncia, algo, bueno, van, pero no le dan mucha importancia, digamos. Claro. Eh, y cómo es, como, por ejemplo, el tema este de ahora, bueno, en la educación, con las clases y eso, están, bueno, en cuarentena y siguen todavía sin clases, pero ¿se habla de alguna posible vuelta? Y en teoría, ahora en agosto, se supone que la semana que viene deberían volver las escuelas primarias y secundarias. La universidad todavía no hay novedad. Puede que sea septiembre, noviembre, puede que no volvamos y eso se nos está complicando mucho. Es más, ni siquiera nos dejan presentarnos a rendir los finales porque bueno, la universidad de por sí no ha elaborado ningún protocolo, no tiene nada hecho. Claro. Y te iba a preguntar, Brian, que cómo, por ejemplo, en cuanto a políticas provinciales, ¿no? A grandes rasgos, ¿cómo se maneja San Juan? Por ejemplo, no sé, he leído, no sé si es fake o qué, pero por ejemplo en Mendoza sé que en algún momento se estuvo como bajando el presupuesto en cuanto a sueldos a los políticos. Eh, pero obviamente de Mendoza, porque acá en Buenos Aires no se daría esto, pero ¿cómo es allá? Bueno, de por sí que San Juan es una provincia puramente peronista. La mayoría de intendentes y el gobernador son peronistas, pertenecen al PJ, y en un momento hubo como un intento de bajarse un 25% del sueldo para ellos y los concejales. Creo que lo hicieron, pero fue un mes, en marzo, abril, por ahí, y después volvieron otra vez con lo mismo. Igual que hay intendentes que en vez de priorizar los gastos, han seguido incorporando más gente a su equipo. Tenemos intendentes que no han trabajado en todo este tiempo y han seguido cobrando igual. Esa es una de las problemáticas más grandes, digamos. Sí, eso es un denominador común que estamos teniendo todos los argentinos y creo que todos estamos luchando por lo mismo, más allá del gasto público, que bueno, también se está Sí. invirtiendo en cosas que no se tendrían que estar, que no se tendrían que invertir, pero la lucha, creo que la primer lucha que tenemos que tener justamente es esto, el de bajarse los sueldos de los políticos. Es abismal lo que están cobrando y no tiene lógica, o sea, ¿por qué tanta plata estás cobrando si, y encima en cuarentena y por ejemplo un médico está ganando miseria, porque lo que les están pagando los médicos también es una miseria? No sé qué pensás vos al respecto. Bueno, sí, acá en San Juan ha pasado ese tema también, de que los médicos prácticamente no están ganando nada para todo el trabajo que están haciendo. Y hicieron una marcha en esa protesta, pero prácticamente no quedó en nada. Después lo mismo hicieron otro más
a una médica de acá que por irresponsabilidad de ella terminó contagiando a más gente, porque, bueno, no sé si sabrás, pero de Buenos Aires habían traído a un paciente enfermo de coronavirus. Supuestamente no sabían que lo tenía y se le detectó acá en la provincia. Bueno, la hermana de esta persona es médica y lo estuvo visitando en el tiempo que debía haber estado en aislamiento. Se terminó contagiando de ella y a otro médico más, y así se fue pasando. Pero Claro, sí, así hasta comenzó día la de hoy pandemia. todavía no, hasta día de hoy todavía no hay una respuesta para ellos. Es más, creo que todavía le deben los sueldos de mayo y junio, si no me equivoco. De mayo y junio, o sea que Sí. claro, es impresionante. Creo que somos el único país, en realidad Latinoamérica en general está en crisis constante. Eh, por ejemplo, ahora últimamente, ¿qué actividades o qué acciones están teniendo ustedes con Unidos allá en San Juan? Bueno, tienen un poco más de posibilidad de movilidad, ¿no? Porque nosotros acá directamente no podemos salir, pero ustedes, ¿cómo están accionando? Si tuvieron alguna propuesta o algo. Bueno, el partido todavía en San Juan está en una fase bastante temprana, digamos. Nos hemos empezado a organizar por comisiones, más que nada de trabajo que podamos hacer, porque si bien podemos salir, no nos conviene tanto en este momento, principalmente para que no vayan a molestar, porque todavía la policía sigue. En algunos departamentos es un poco más pesado que en otros. Y sí, tenemos algunas propuestas que nos gustaría empezar a implementar. Hemos también estado teniendo comunicación con el sector económico, con los comerciantes, principalmente de pequeños comercios, que son los que más afectados se han visto. Y bueno, hace poco nos llegó el kit para comenzar a hacer publicaciones, así que estamos viendo eso para tener contenido propio también. Pero Totalmente. sí, prácticamente todavía no hemos hecho mucho, digamos, porque estamos en la organización interna del partido principalmente. Claro, sí, están en esa fase de encontrarse. Ustedes, a ver, nosotros, por ejemplo, acá en Unidos Lanús, lo que siempre recalcamos, o al menos nosotros tenemos como esta suerte de trabajar en equipo, ¿no? Es súper importante dentro de un partido, dentro de cualquier partido, no siempre tiene que ser unidos, ¿no? Pero el trabajo en equipo y el todos tener que estar tirando para el mismo lado es súper importante. Y no solamente pasa esto de las divisiones, porque, a ver, también, al menos lo que yo siento en un partido, estando en un partido liberal, es que hay tanta diversidad de pensamiento y que unos quieren más Estado, otros menos Estado, y yo creo que ahora la situación en la que estamos en Argentina urge completamente el dejar un poquito esto del anarcocapitalismo, del progre, del conservador, de derecha, sino que empezar como, bueno, a ver, ¿qué es algo que tengamos en común todos, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos en común ahora justamente? Es la crisis, cómo crece el Estado, cómo tenemos hechos de inseguridad acá en Buenos Aires. Hoy prendí media hora el noticiero y ya como 6 casos de robos hubieron, y encima de robos graves, o sea, no es que era, bueno, le arremato solamente la cartera, sino que son delitos que se están cometiendo de manera abrupta y encima empiezan a crecer cada vez más. Y eso es lo que también me está preocupando. Y no solamente o sea, a mi familia, sino que, por ejemplo, a mis abuelos, a los jubilados, cómo les están robando. Eh, Obviamente que van a atacar justamente a las personas más vulnerables, ¿no? Pero es muy triste lo que estamos pasando acá y en toda
Argentina en general. Y yo creo que ahora esto de la pandemia no solamente sirvió para agilizar la crisis, porque esta crisis iba a pasar de todas maneras, sino también empezar como a sacarle la careta al socialismo de decir, bueno, sin trabajo, sin producción y sin capital no vas a poder mantener a un país. Por más de que sigamos agrandando y sigamos dando subsidios, la plata tiene que salir de algún lado y el que no produce, eh, un país en donde no se beneficia al emprendedor o al sector privado, es muy difícil de que pueda prosperar. Tenemos el caso de Cuba, el caso de Venezuela, el caso de Nicaragua, o sea, tenemos muchos ejemplos para dar cuenta de que esto sucede y que tenemos que dejar un poco el egoísmo de estar pensando, bueno, yo soy conservador y yo con vos no me junto porque vos sos pro. A ver, nos surge ahora algo peor, tenemos un enemigo peor más que nosotros y creo que tenemos que dejar de tratarnos como enemigos y empezar como a unirnos más desde ese lugar. No sé qué pensás vos después del monólogo que acabo de hacer. Bueno, sí, como te decía, acá en la provincia la gran mayoría es peronista, pero con este tema de la pandemia y la cuarentena tan extensa, he podido ver gente de esa ideología protestando en contra del gobierno actual, protestando en contra del gobernador, porque se están empezando a dar cuenta. Y también nuestra idea en el partido a forma interna es no tener tantas etiquetas, digamos, no diferenciarnos entre paleolibertario, anarcocapitalista, liberal, libertario, sino ir por lo menos al principio con las bases del partido y la principal que será la libertad, la que todos coincidimos. Así que, bueno, también en el momento en que podamos salir y hablar bien con los barrios, con las zonas más afectadas, sería comenzar a explicarles y darles a entender de forma, con un lenguaje sencillo, digamos, los beneficios, por ejemplo, de Unidos, los beneficios que podría aportarle, y no decirle, mira, esto es el liberalismo, vos tenés que dejar de ser de izquierda, vos tenés que dejar de ser peronista, no. Ellos después se irán dando cuenta, pero sí mostrarles las bases del partido, mostrarles las propuestas, los beneficios que podrían tener, y no sé, a mi parecer no va a ser tan complicado, o eso esperamos. Al menos en los países en crisis, es como que suele pasar de que la gente es como... Yo creo que hoy en día hasta los mismos peronistas están en contra del gobierno y ya va más allá de una ideología o de partidismos o de política. Se trata más de la organización, ¿no? Porque tener que estar acá en Buenos Aires nos tienen encerrados hace 4 meses, la gente no produce, no trabaja, por ende no tiene dinero y también estas consecuencias que uno va sufriendo a partir del encierro, el estrés, la depresión, el estar pasado de rosca tanto tiempo, porque uno a veces se la pasa todo el día pensando en qué voy a hacer ahora que no tengo plata. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo empiezo a producir desde mi casa? Y yo creo que tiene que cambiar, o sea, la gente tiene que empezar a abrir un poco la cabeza en ese sentido. Y a ver, yo no quiero que sean todos liberales, sino que en el sentido de que puedan tener un poco de sentido común. Nosotros estamos proponiendo, como vos estás hablando de menos Estado, y a ver, cuando hablamos de menos Estado no estamos simplemente diciendo que automáticamente el Estado se va a despreocupar completamente de la sociedad, sino que tiene que empezar como a abrir un poco de nuevas incógnitas de qué es lo que está pasando con la seguridad, a dónde se está invirtiendo esta plata, porque muchas veces se dicen, sí, se invirtió en y cuando uno tiene que empezar a ver los resultados de esto que tanto prometieron y no lo vemos, entonces, ¿a dónde se va la plata? Esa es la gran incógnita. Eh, a ver, no sé, vamos a ver. La gente de San Juan es reaccionaria contra el gobierno, ya lo explicó, dijeron que sí. Eh,
Unidos Balcarce. Dice, con eso no hacen nada, pero para garantizar su impunidad con la reforma judicial están a la orden del día. No sé si vos estás como al tanto de esto de la orden, de la reforma judicial que se quiere hacer. No, no he tenido la oportunidad de adentrarme bien en el tema, pero no sabría decirte la verdad. A ver, hay un montón de comentarios y no los había visto. Vamos, San Juan, tienen el apoyo de todos unidos del país. Acá, en General Roca, ni hay cuarentena. Sí, totalmente. El futuro es liberal, por supuesto, y el sentido común. El sentido común, chicos, sí, totalmente. Es el sentido común en el que hay que empezar a usar. Dejar el egoísmo de lado de que, yo tengo que cobrar sí o sí el subsidio. Claro, ¿y qué está pasando con las empresas? Esto de, no sé qué pensás vos si estás al tanto de lo que pasó con Vicentín, Sí, que sí, a ver, también. no, decime. No, decí que no sé qué querías decir. No, sí, estaba comentando que, a ver, sí, lo de Vicentín, para empezar, que sí, la Constitución lo dice, que se puede expropiar, pero no es la forma que el Poder Ejecutivo intentó hacerlo. Evidentemente en eso estuvo mal, aparte se metió en algo que nadie les pidió, digamos. Nadie lo solicitaba, ni los dueños de Vicentín, ni nadie. Y al menos acá en San Juan, sí, la gente se empezó a dar cuenta de lo que quieren hacer, de lo mal que le va a ir al país si se continúa con este tipo de acciones. Aparte de que no solamente está afectando a la empresa, nos está afectando a todos. Ponerle que yo tuviera un negocio y que el día de mañana se transforma en una gran empresa. A mí no me va a gustar que venga el Estado y me lo quiera quitar. Aparte que es más que sabido que casi toda esta estatización termina mal. Termina en deuda, termina prácticamente imposible de reparar. Como en el caso de aerolíneas, como en el caso de los hospitales, prácticamente todo está muy mal. Y justo tocaste el tema, ¿no? De los hospitales y las infraestructuras, la obra pública. ¿Cómo está ya en San Juan con esto de las obras públicas, los hospitales, la calidad? Antes, puede ser, ¿me lo puedes describir antes de cuarentena o en cuarentena? ¿Cómo? Sí, acá la obra pública se hace, digamos que se hace. El tema es que una vez que lo finaliza, lo termina, lo inaugura todo, después de eso, ponele, no sé, un año se le dará importancia. Después se le deja de dar mantenimiento, se deja de invertir en ello, se deja de comprar, bueno, al menos en los hospitales se deja de comprar máquinas más nuevas. Ahora con la cuarentena sí, obligadamente han empezado a hacer un par de cosas, pero esto hay que tratar de mantenerlo para que una vez finalizado se siga implementando, se siga cuidando, porque ya que no podés directamente sacar los hospitales públicos, sí al menos darle una buena inversión, hacer bien las cosas, porque esa es otra cosa. Por ejemplo, ningún político, ningún diputado, presidente, nadie del sector público va a un hospital público, porque saben lo mal que son. Prefieren siempre un privado, pero se encarga de meterle impuestos, se encarga de meterle todo para que le vaya mal. Totalmente, sí. Y con el tema, justo me gustaría volver a retomar esto que vos habías contado, alucinante. Sí, te escuché. Bueno, decía que en la marcha del 9 de julio, la verdad que mucho no he visto, mucho no he visto, es más que nada de derecha o del campo, empresarios.
pero sí por redes sociales, sí por las marchas de los médicos, por ejemplo. He visto a muchas personas que he reconocido como peronistas y que apoyan completamente el socialismo, estar en contra del gobierno actual. Bueno, principalmente de las medidas que se han venido tomando en este último tiempo. Y como te comentaba, la idea del partido, al menos acá en la provincia de San Juan, va a ser esa. Que ellos, si quieren, que no cambien su ideología, pero sí que cambien sus ideas, digamos, que tengan presente lo que es el liberalismo en verdad, y, y quitar ese falso neoliberalismo que todos los libros de historia se han encargado de dar a conocer. Claro. Sí, 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 totalmente. De hecho, todas las ideas son respetables, mientras que toleren, que respeten en realidad nuestras ideas, ¿no? Porque justo ayer, no sé si lo viste, me había pasado un amigo un título que sacó Clarín de que decía que Alberto había dicho, yo soy liberal de corte progresista peronista. Y yo digo, por favor, o sea, gente, no se crean, Alberto no es liberal, no es liberal y jamás va a ser liberal. Cualquier gobierno que haga crecer el Estado no es liberal y jamás lo va a hacer. No sé si lo viste o estuviste al tanto de esa noticia que me pareció aberrante. Sí, la noticia la pude ver. Todavía me quedó la duda si en verdad lo dijo o no, porque lo leí así muy por encima, pero claramente no tienen nada de liberal. Y aparte, eso ¿con qué sentido lo hace? Lo hace porque sabe que los mismos liberales van a ir, le van a responder por redes sociales, le van a insultar y todo, y eso lo va a aprovechar después para decir, ah, mira, se quejan de nosotros, pero son iguales, son prepotentes, ese es el problema. Sí, y sobre todo el problema también radica en querer tirarle el muertito a los liberales, un poco. O sea, yo lo veo más por ese lado, de no querer, como siempre, porque el peronista jamás se va a hacer cargo de sus errores, van a decir que eso no es peronismo, que esto no es así. Lo mismo que los socialistas, es cuando te dicen, vas a debatir con un socialista, te dice, no, pero Cuba, por ejemplo, no es el verdadero socialismo que nosotros queremos plantear. Y bueno, pero quizás sí, y quizás estás viendo que no funcionan tus ideas porque están matando de hambre a la gente. Y eso es lo que es la falta de humanidad, por más de que seas liberal, cuando ya hay un pueblo que está muriendo de hambre y que no hay empleo y que no se genera, no producen, entonces es obviamente que va a haber más pobres que personas de clase media, porque va a llegar en un punto que si seguimos así, hasta la misma clase media va a empezar a desaparecer como pasó con Venezuela hace poco. Tenemos que empezar a despertar, porque cuando despertemos, esperemos que no despertemos tarde, que, que estas cosas puedan visibilizarse, que la gente se informe. Y lo mismo, cuando salen noticias así de que Alberto dijo que era liberal, no es liberal, jamás va a ser liberal. En todo caso, no sé, ponele, te creería si lo dijo antes de asumir la presidencia, antes de pensar en ser presidente. Bueno, puede ser que también que sea para echarle la culpa, como decís. Estaba leyendo ahí uno de los comentarios de uno que preguntaba si la juventud acá en San Juan acompañaba al liberalismo. A ver, la idea es que, bueno, que demos a conocer primero lo que es el liberalismo y, como dije, las bases de Unidos, para que la gente se entere de las ventajas y los beneficios que podría tener con un gobierno así. El problema es que acá en San Juan, la mayoría que no es peronista o que no es de izquierda, prácticamente no conoce lo que es el liberalismo.
conoce la derecha y tienen como a referente de la derecha a Mauricio Macri, cuando claramente no lo es. Pero, pero sí, o sea, si vos les presentás lo que son las ideas, más que nada, sí, te van a apoyar. Solamente que por ahí algunos probablemente no se consideren liberales o que no se quieran meter mucho en eso, pero apoyo, digamos que hay. Es lo importante, que tengamos apoyo y que esta batalla no va a ser en vano, vamos a pelearla hasta el final, hasta con todas nuestras fuerzas, eh, pero también es un poco también esto de empezar a sacar una doctrina de tantos años, ¿no? De que incluso esta doctrina fue pensada y que fue... se fue metiendo poco a poco en la gente, ¿no? En los sentimientos, en el corazón, en hablarle desde la emoción, y cuando uno empieza a racionalizar, empieza a razonar estas cosas que estos gobiernos te proponen, justamente quedan ahí. Son poesía ellos te recitan, es como te dan un caramelo y te vas a quedar con ese gusto porque el caramelo se va, en algún momento se va a terminar y, y la vida sigue y no va a pasar que un discurso de esa manera como lo hace la izquierda, que eso yo creo que los liberales tenemos que empezar a a tomar en cuenta en cuanto a la comunicación con las personas. Eh, no hay una buena comunicación con el espectador. Siempre se habla desde, bueno, obviamente desde los datos, pero saber comunicárselo a todo el mundo, porque hay gente que quizás no terminó la secundaria, no tienen una educación o incluso están tanto tiempo con su trabajo, con su negocio, que justamente bajar un poco los tecnicismos y empezar como a hablar de otra forma y llegarle de esa manera a la gente, eso nos falta mucho a los liberales. ¿Qué pensás vos respecto de la comunicación, que también tiene que ver con la nueva política que nosotros queremos proponer? Bueno, justamente eso era algo de lo que en el partido habíamos estado debatiendo, cómo íbamos a hacer la cosa, si tenía que ser todo completamente nuevo, una nueva política, nueva forma de hacer las cosas, o como proponían algunos, fijarnos en lo que hizo el peronismo, en lo que hizo los diferentes partidos para llegar a donde están hoy. Porque es cierto, en la comunicación te venden muy bien su partido, te lo venden muy, muy bien. Eh, y sí, la idea sería esa. Por ejemplo, Javier Milei es un excelente economista, te explica todo bastante bien con tecnicismos, pero la persona promedio no va a entender mucho a qué se hace referencia. Y la idea es hablarle con un lenguaje cotidiano, hablarle con ejemplos claros y básicos que ellos entiendan. Por ejemplo, a un comerciante, mira, si se bajan los impuestos, vos estás pagando, ponele 10.000 pesos de impuestos, bueno, si se baja podrías pagar 3.000. Y esos 7.000 pesos que antes estabas pagando, ahora te van a quedar de ganancia. Por ejemplo, algo bastante simple, o lo que De nuevo. Ya, dice Die Prats, las redes permiten que seamos usuarios activos para responder y generar contenido. Ya no dependemos de los medios hegemónicos, entonces tenemos que trabajar en el mensaje simple y claro. Me gustaría en este caso aportar, hay un filósofo y también que estudió muchas cosas, un genio, sobre todo se especializa en la educación, Gabriel Zanotti,
y justo en uno de sus libros sobre educación, plantea de que, por ejemplo, hoy en día todo el tiempo nos estamos educando, más con el tema de los medios, digamos, internet, la tele. Y entonces hay como una educación paralela. Tenés, por un lado, la información de internet y toda la información que estás a un clic de todo, del mundo, básicamente, y bueno, y después tenés la educación tradicional, que es la oficial. Y yo creo que empezar a utilizar esta herramienta del Internet y empezar a generar contenido, como bien decía Die, que me parece que se llama Diego, es súper interesante aprovechar estas herramientas y que hasta incluso yo creo que también el día de mañana a la hora de poder pensar en una nueva educación, también podría ser otra manera de enseñar y de aprender. Eh, con esto que estamos hablando de los discursos políticos y todo esto, de empezar como a saber analizar estas cosas que te están vendiendo. Como decías vos, Brian, te venden muy bien el producto, muy bien, y tenés que saber analizar perfectamente a qué se están refiriendo con vamos a agrandar el Estado y el Estado presente, o esto de la justicia social, o esto de ahora los que ganan más es hora de que ganen menos. A ver, ¿a quién te estás refiriendo cuando decís que querés que ganen menos o que tienen que pagar las personas, los empresarios, por ejemplo? Porque ¿quién califica como empresario? ¿Quién califica como pyme? ¿Quién califica como sector privado? Porque se cagan en el sector privado y no se dan cuenta que hasta los mismos almaceneros son el sector privado. O sea, ¿a quién? Yo creo que estas cosas la gente las tiene que aprender a analizar. ¿O qué decís vos? Sí, completamente. O sea, cuando están en campaña política te venden todo como si fuera, mira, con esto vas a tener lo mejor para vos. Pero eso, a ver, va mucho ligado con la clase y la cultura a la que pertenezca una persona. La mayoría, bueno, no sé, pero asumo yo que la gran mayoría de votantes de este gobierno ha sido gente de clase baja, gente que recibía en cantidades los planes, o bueno, el feminismo, que eso es otra mentira más del PJ para sumar votos. No les importa nada a ellos. Era más que se apropió del liberalismo. Sí, sí, completamente. Y la batalla cultural también como que tenemos que empezar a redefinir a qué nos referimos con batalla cultural, porque no es solamente, porque muchas veces se malinterpreta y se dice, ah, claro, está sacando una doctrina para empezar a implementarla, o sea, empezar como a utilizar a la gente para un interés personal, pero en realidad yo creo que los liberales muchas veces no queremos que le vaya, a ver, porque si te va mal a vos, me va mal a mí, y si me va mal a mí, le va a ir mal al otro. Entonces yo creo que esto también es una cuando estamos hablando de justicia social todo el tiempo y de los subsidios que le encanta al gobierno, bueno, con ahora imprimir billetes estamos como locos, ¿no? Fanáticos de imprimir billetes, pero uno no sabe, ¿no? A qué se refiere con justicia social, a quién estás haciendo justicia social, a quién estás, dónde está la igualdad. Eh, yo creo que la justicia social, bueno, como dicen muchos liberales y muchos teóricos, genera una desigualdad, no una igualdad. Y nosotros los liberales venimos a proponerles una sociedad más igualitaria. ¿Por qué? Porque cuando ya hay igualdad ante la ley y no dejas que a nadie sea impune con cualquier acto delictivo o cualquier acto que sea deshonesto, va a tener que ser castigado y va a tener que cumplir esta condena, ¿no? Por ejemplo, ¿viste esto lo que pasó con, bueno, no sé si lo habrás visto, es una noticia de acá de Buenos Aires, con lo que pasó con el intendente José Cepaz, diciendo de que, bueno, ahora ellos están cubriendo el narcotráfico y te lo dice como y que dice que fue de contexto. Estamos viendo de que están encubriendo el narcotráfico
y como si nada, como hace Fer, a dejar hacer, dejar pasar, ¿no? Es como que no, yo no entiendo tanta injusticia en nuestro país hoy en día, y la gente sigue justificando estos actos. eh, la única justicia social que existe es la del esfuerzo de cada uno en el laburo. El resto es un... Sí, obviamente. Hay que empezar como el esfuerzo de trabajar, de empezar a crear empleos, no crear subsidios. Yo no quiero regalarle la plata a la gente, que la gente empiece a ganarse la plata produciéndola, ¿no? De manera individual, y que el Estado no esté haciéndose el trabajo de las ganancias que tenga el otro. Eh, ¿qué pensás vos al respecto? Y bueno, justo esto de lo que estábamos hablando, ¿no? De la dependencia del Estado, que viene ya de una cultura de generación en generación. La gente hoy en día no sabe lo que es el esfuerzo, o el trabajo de manera privada. eh, es una cultura y es como un trabajito de hormiga que hicieron ellos de tantos años. Pasa, a ver, no sé, yo lo veo desde el punto de vista que ellos se conforman con que haya más Estado porque a ellos les dan más cosas en teoría. Ponele, les dan bolsones de comida, les dan planes, les dan un montón de cosas sin prácticamente tener que hacer nada. El problema es que no se dan cuenta que cuanto más Estado, más impresión de plata, más cantidad bueno, de gente que recibe este tipo de planes y subsidios, Sí. no se dan cuenta que es menos la cantidad de gente que está trabajando. Y algún día esa gente no va a llegar para poder pagarle a todos. Eso va a crear más pobreza y nos va a llevar a, bueno, que ya estamos en camino a ser Venezuela prácticamente. Eso es lo más triste. La otra vez estaba hablando con un amigo venezolano y él está allá viviendo, él está en un partido político de allá de Venezuela, de liberal también. Y cuando pasó esto de Vicentir me manda un meme y me dice, ya te puedo agregar al grupo de WhatsApp, bienvenida al socialismo. Y yo le digo, no, por favor, Luis. Ya, claro, porque como con Cuba, con Nicaragua y todo esto, pero uno se ríe, pero no es gracioso, es muy triste realmente ver cómo tu país y tanto esfuerzo de tantos años se va decayendo poco a poco, y mucha gente hoy en día quiere optar esto por irse, porque uno no le ve futuro acá, eh, pero tenemos que quedarnos a luchar, hay que luchar y no hay que dejárselas tan fácil. Y si hay algo con lo que me quedo de la sociedad argentina, que por más de que seamos tercos y que seamos egoístas, yo creo que cuando le tocas el punto más débil a los argentinos, somos de salir a protestar. Y yo creo que ahora la gente, con lo que pasó el 9 de julio y lo que va a pasar ahora el 17 de agosto, va a dar cuenta de eso. De hecho, si hay algo que nos podemos dar cuenta, que después de lo de la marcha del 9 de julio, acá en Buenos Aires, o casualidad, empezaron a flexibilizar la cuarentena, porque se la ven venir justamente. Sí, pasa, a ver, uno va a decir, vos si salías a protestar, si salías a una marcha, ¿qué estás haciendo? No cambias nada. A ver, no cambias nada en cuanto a leyes, en cuanto al Estado, en todo eso. Pero sí cambias la forma en que la persona piensa, en cómo ve el partido, en cómo ve el liberalismo, en cómo ve su propio gobierno. Y eso sirve bastante. Bueno, digamos que hemos tenido, entre comillas, la suerte de que la pandemia haya podido abrir mentes en este tipo de sentido. Sí, sí, sí. Yo espero lo mismo, que
a ver, nadie va a ser igual después de esta cuarentena porque cambiaron un montón de cosas, cambiaron un montón de procesos, cambiaron las personas, eh, la gente está harta, ya está cansada de no poder salir a trabajar, de tantas injusticias, de que lo hagan de una manera tan abierta. Eso es lo que más me llama la atención, de hacerlo de manera tan abierta, de manera tan impune, ¿no? Hago una reforma judicial, no meto preso a un político por encubrir el narcotráfico. Hacen todo de manera tan... Bueno, ahora lo que pasó con el ex secretario de Cristina, de haberlo matado y que todo haya quedado así, en la nada, es algo que pasa en Argentina y que tenemos que cambiarlo. Eh, la gente tiene que empezar a reaccionar, que esas cosas no pueden pasar y eso no es normal, no es normal que pase en un país, que se encubra tanto la delincuencia. Yo engordé 6 kilos. aparte de estar comiendo todo el día. Eh, no sé si escuchás, Brian. Sí, ahora sí. Ah, Iba a decir que, bueno, por ejemplo, con lo del caso del jubilado, al que le robaron, que terminó yendo a buscar para matarlo, en eso, por ejemplo, la gente va y se ampara, no, mira, la Constitución dice esto, todo el mundo tiene derecho a la vida, existen los derechos y garantías, así que está mal lo que hizo, eso no es justicia. Bueno, ponele. De esa parte ahí te saben decir todo de memoria para en defensa del delincuente, pero cuando se trata de un siempre, político, cuando se trata de la policía, cuando se trata de ellos mismos, ahí no saben nada. Son ciegos, son todo lo que querás. sí, sí, totalmente. Y vos, por ejemplo, ¿cómo percibís, ¿no? En la sociedad, bueno, en la sociedad argentina no, pero en lo que pasa en San Juan, por ejemplo, ¿cómo perciben estas ideas de la libertad? Pasa que acá en San Juan tampoco es que tengan mucha idea de lo que es, digamos, a ver, sí, ¿qué es libertad? Sí, pero no tienen mucha idea bueno, de lo que te comentaba hace rato, de las bases del partido, de lo que es el liberalismo, porque todas las escuelas, primaria, secundaria, la universidad, se ha encargado de eso, de que no exista, de que simplemente se vuelvan ignorantes y no sepan lo que es. Bueno, eso es algo que tendríamos que intentar cambiar, principalmente desde la educación, pero sí, la gente digamos que va a ser complicado no para hacer que cambien de opinión, sino para explicarles qué sería el liberalismo y cómo podría beneficiarlos. Sí. Es un trabajo, es un trabajo que tenemos que hacer todos los liberales, de empezar como a revalorizar estas ideas de la libertad, de empezar a apropiarse de nuevo de los conceptos que tan mal, que tanto deformaron, ¿no? Ellos, el sector privado, el sector público, empezar como a volver a definir estas cosas que incluso se apoderó completamente la izquierda y no hubo retorno, parece. Y, Vayamos a buscar a ver, la- tenemos la opción liberal que ponga nuevamente los mejores países del mundo. Sí, sí, totalmente. La gente tiene que empezar a involucrarse también. Empezar a yo involucrarse, creo que, no, decía que creo que principalmente lo que ha afectado a la percepción que se tiene del liberalismo y de la derecha, digamos, en estos últimos tiempos ha sido el gobierno de Mauricio Macri, que si bien en claro, campaña tenía algunas propuestas, digamos, liberales, eh, no se terminó haciendo, o los últimos años cambió completamente, deshizo todo lo que quería, y la gente tiene en cuenta eso, que el liberalismo es lo de Macri, que es más pobreza, más
menos trabajo, cuando nada que ver con lo que te dicen. Claro, no hay un pensamiento crítico, siempre van como a repetir el mismo discurso que hacen sus referentes. Eh, hay que participar activamente en la República y dejar en claro que estamos dispuestos a todos por defenderla. Sí, sí, totalmente, como dijo López Murphy, totalmente, sí, sí, coincido. Empezar a participar de manera más activa y de invitar a la gente. Eh, a ver, otra cosa que lo que está pasando hoy en día es que la gente no está pensando ya en la política, sino que está pensando en qué voy a comer mañana o cómo voy a juntar la plata para poder llegar a fin de mes. Eh, Estas percepciones de empezar a reflexionar sobre la libertad o empezar a leer, tiene que darse, pero si hay algo que aprendí todo en este tiempo es que muchas veces la gente está pensando en qué comer y en cómo llegar a fin de mes. Y encima los impuestos que suben, que empiezan, por ejemplo, esto lo de la leche, que se volvió a implementar esto del IVA, eh, la gente no sé si se pone a reflexionar al respecto, si les parece mal, sino que quizás tampoco tienen un ejemplo claro de cosas que hayan pasado de buenas y que se puedan cambiar o yo creo que con el ejemplo sobre todo, pero no tampoco empezar como a ejemplificar desde no sé, de lo que pasa en Nueva Zelanda, en Australia, y que todo el tiempo se empieza como el mismo ejemplo, sino de nuestro mismo país. ¿Cuáles son los datos de cómo era la Argentina antes de Perón? ¿Cómo es Argentina después de Perón? Como empezar a relacionar con los datos, empezar como a sacar, ¿no? Afuera y empezar a visibilizar estas cosas. Visibilizar, que es una palabra que también se apoderaron ellos. Pero, no sé qué pensás vos. Perfecto. A ver, mira, acá en San Juan tenemos, digamos, uno de los índices más altos de moratoria con respecto al pago de cosas básicas como la luz, el agua, el gas, y la gente cada vez se da cuenta que es mucho más grande, que le meten, ponele, hoy día pagaba 10.000 y al mes siguiente te vinieron 20.000 pesos extra de no sabes dónde. Y en ese caso, sí, se están dando cuenta que por ahí no es el camino. ¿Qué pasa? Que tienen muy ligado, por ejemplo, la militancia con el referente. Lo que diga el referente, esto es. No saben pensar por sí mismos, no saben argumentar, no saben buscar datos, no saben, bueno, eso, pensar por sí mismos. Dejan que otro piense por ellos, cuando no debería ser así. Brian, ¿qué es la libertad para vos? Buena pregunta. Y a ver, si te lo digo así, no desde tanto, bueno, lo que dice un diccionario y todo eso, para mí la libertad sería el que te dejen hacer todo aquello que no vaya en contra. Bueno, a ver, que la libertad para mí sería todo aquello que vos podés hacer y que no perjudica al otro. Digamos, sí, iría bastante relacionado con el concepto mi libertad empieza donde la del otro termina. Pues, eh, por ejemplo, daba que si yo tengo marihuana, sería para mi propio consumo. No estaría afectando a mi vecino, no estaría afectando a un tercero, digamos. Diferente a lo que sería si vendés. Pero la libertad sería eso, o sea, la libertad de opinión, la libertad de expresión, la libertad de circulación, inclusive, que se ha visto afectada con la cuarentena, que no te dejen salir. Eso es anticonstitucional y va completamente en contra de la libertad. Gran definición, Brian. Nos quedan un minuto más, ya se nos va a cortar el vivo, se me pasó volando. Muchísimas gracias por sumarte y por
seguir, ¿no? Y difundiendo las ideas de la libertad por todo el país. No, muchísimas gracias a ustedes.